interpretación histórica, teológica y gramatical. Por medio de la proclamación atractiva y convincente, el predicador explica, ilustra y aplica el significado del texto bíblico en su presentación y en el poder del Espíritu Santo, predicando a Cristo para un veredicto de vidas cambiadas. Básicamente, la predicación expositiva es leer el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Básicamente, predicación expositiva es eso. Se caracteriza por varios puntos. Se caracteriza por basarse en el texto bíblico y no en las ideas del predicador, que hoy en día es una constante. Yo pienso que es lo que se escucha generalmente detrás de los púlpitos hoy en día, lastimosamente, en las iglesias contemporáneas. Yo pienso que. Y eso la predicación expositiva lo anula completamente. También otra característica es explicar el significado del pasaje en su contexto histórico y gramatical. También tratar el texto versículo por versículo, capítulo por capítulo en ocasiones, y en otras ocasiones libro por libro. Tiene como objetivo transformar la congregación, ser fiel al texto bíblico y relevante para la audiencia contemporánea, ser poderosa, persuasiva, práctica y personal. La predicación expositiva, concluyendo, queridos hermanos, es importante para todos nosotros quienes creemos que las Escrituras son palabra de Dios y deben ser explicadas en el contexto en el cual fueron escritas. Tomando en cuenta esto, hermanos, la carta de Efesios o a los Efesios es en verdad atrapante y fascinante. Tiene un alto contenido teológico en su primera parte. Como ya he mencionado anteriormente, el tema predominante de la carta es la unidad del creyente. El autor de dicha carta es Pablo. Más o menos fue escrita en los años 57 al 60, 61 más o menos. Cuando hablamos de fechas bíblicas, siempre vamos a hablar de aproximaciones, no siempre vamos a hablar de fechas exactas. Entonces, esta carta es conocida como una epístola carcelaria, entre comillas, porque Pablo la escribió desde la cárcel. La primera parte de Efesios comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestinó, nos redimió, nos ha dado una herencia, habiéndonos sellados con su Espíritu Santo. Esta carta, queridos hermanos, es altamente teológica en su primera parte. Pablo les recordó a sus lectores originales gentiles de cómo se manifestó la gracia de Dios en cada uno de ellos al darles vida cuando estaban muertos en pecados, en delitos. La audiencia original, queridos hermanos, era obviamente gentil. Naturalmente estaban separados de Cristo, la audiencia original. Pero en ese momento, cuando Pablo envía la carta a los hermanos de Éfeso, ellos ya habían sido rescatados, habían sido acercados y tenían esperanza en las promesas de Dios y paz para con Él. La segunda parte de la carta se compone de instrucciones para vivir de una manera agradable a Dios, como resultado de la salvación, evidentemente. También en la carta encontramos instrucciones para usar los dones que el Señor nos dio. También encontramos recetas, por decirlo así, de cómo vivir humildemente y abstenerse del pecado. También encontramos en la carta o en la segunda carta de los Efesios instrucciones para nosotros los padres, para los hijos, para los esposos, para las esposas, para los amos, para los siervos. Esta carta es
uno de los mejores ejemplos de que, escuche bien, los indicativos preceden a los imperativos. En sencillas palabras, la gracia de Dios y su salvación preceden el obedecerle y el vivir de manera agradable a Él. Para ser más sencillo, esta carta, en sus primeros 3 capítulos, Pablo exalta la gracia de Dios y cómo esa misma gracia nos ha unido mediante Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios. Habla en primera parte de la unidad del creyente, los primeros 3 capítulos de la unidad del creyente para con Dios mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Los capítulos 4, 5 y 6 hablan de la unidad, escuche bien, y en esto vamos a insistir mucho, habla de la unidad del creyente dentro de la iglesia que debe de predominar. Es por esa razón que he decidido empezar a estudiar este libro, porque básicamente habla de la unidad de todos los creyentes. Es inconcebible que dentro de la iglesia haya divisiones a consecuencia del pecado. Es inconcebible que una iglesia no esté unida. Es inconcebible estar en una iglesia dividida. Y por esa razón, queridos hermanos, he decidido empezar a estudiar este libro que es realmente fascinante. Vamos a adentrarnos al primer punto. El autor y su llamado es el primer punto. El autor y su llamado. Muy a diferencia de nuestros días, en tiempos bíblicos, era una costumbre firmar un comunicado al comienzo de este. Es decir, cuando alguien escribía una carta en tiempos bíblicos, lo tradicional era estampar la firma al comienzo de dicho documento. Nosotros cuando hacemos un documento, ahora, hoy en día, lo firmamos al pie, ¿verdad? Al final de la carta. Pero en tiempos bíblicos no era así. En tiempos bíblicos, el autor de un documento, de un libro, de una carta, firmaba o estampaba su firma al comienzo de dicho documento. Y este es el caso del libro escrito a los de Éfeso por parte de Pablo. Hablar del autor de la carta es hablar de, considero yo, autenticidad, porque Pablo fue un auténtico cristiano. Considero yo que la conversión de Pablo, o la vida de Pablo, ha sido una de las conversiones más preponderantes en toda la revelación bíblica, y me atrevo a decir lo que ha sido ejemplo de una de las mejores conversiones a lo largo de la historia de la humanidad. Pablo, o en griego Paulos, o en latín Paulus, significa pequeño. Qué paradoja la de Pablo, cuando Cristo mismo le cambia el nombre, considerándose él anteriormente grande, un erudito de la palabra, un conocedor de la ley judía, era un doctor de la ley. Dice la Biblia que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Pero qué paradoja cuando Cristo le cambia el nombre y lo pone Pablo, y lo dice: tú eres pequeño. Conocido también como el apóstol de los gentiles. No vamos a adentrarnos mucho en la vida entera de Pablo, porque es extensa, es compleja y es digno de ser imitada. La vida de Pablo, queridos hermanos, es una vida que es digna de ser imitada. No vamos a adentrarnos mucho en su vida, Vamos a enfocarnos en su llamado. Pero ¿de qué se trata el llamado de Pablo? Pablo escribió con la autoridad de un apóstol esta carta. La palabra apóstol aquí, apostolos, es una palabra en griego y significa sencillamente enviado. Enviado. En el Nuevo Testamento se habla o se menciona
se habla o se menciona como un título oficial, escuche bien, de los hombres que fueron escogidos por Dios de una manera única, exclusiva y extraordinaria para que fuesen los fundamentos para la edificación de la iglesia. Estos hombres han sido escogidos de manera soberana, exclusiva, única, para que fueran el fundamento para la edificación de la iglesia. También fueron escogidos soberanamente por Dios, siendo, escuche bien, receptores, maestros y escritores de la revelación final, es decir, el Nuevo Testamento. Por lo menos, bíblicamente hablando, hay 3 requisitos que uno debe de cumplir para que fuese llamado apóstol. Por lo menos hay 3. El primero, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. En sencillas palabras, para que una persona llegase a ser apóstol o llegase a ser comisionada para el ministerio del apostolado, tuvo que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y me puedo apoyar mínimamente en 5 o 6 versículos que me faltaría el tiempo de decirlo. Hechos 1:22, Hechos 10:39 al 41, 1 Corintios 9:1, 1 Corintios 15:7 y 8. Entonces, el primer requisito para que una persona llegase a ser apóstol, o hablando mal y rápido, quiera ser apóstol hoy en día, tiene que ver, o tendría que ver a Cristo resucitado. El segundo requisito para que una persona llegase a ser apóstol, poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Todos aquellos que han sido elegidos soberanamente por Dios para el ministerio del apostolado tenían que sellar ese llamado con señales, con prodigios y con milagros. Y también puedo apoyarme con varios versículos, esta vez mucho más. Mateo 10:1 y 2, Hechos 1:5 al 8, Hechos 2:42, Hechos 4:33, Hechos 5:12, Hechos 8:14, 2 Corintios 12:12, Hebreos 2:3 y 4. Hay varios versículos, queridos hermanos, que respaldan este punto, este requisito. Un tercer requisito es haber sido escogido, escuche bien, personalmente por Cristo. Personalmente por Cristo. Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2, Hechos 1:24, Hechos 10:41, Gálatas 1:1. Hermanos, todos los versículos que yo les he mencionado son 18. 18 versículos que nos hablan así de forma rápida todos los requisitos que una persona debe de tener para que fuese llamado apóstol bíblico. Obviamente, hablando del primer requisito, sencilla y rápidamente, no puede ser cumplido por nadie en la actualidad. Por nadie. Haber visto a Cristo resucitado. El apóstol enseña que él fue el último de ver a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Por lo tanto, ya hablando desde el requisito número 1, no hay apóstoles bíblicos hoy en día. Y si los hay, si escuchamos por ahí el apóstol Iván Filippini, si escuchamos por ahí, no tiene ningún respaldo bíblico. No lo tiene. Sí puede llegar a ser apóstol, pero autonombrado apóstol, que es cosa muy distinta. Autodenominado apóstol, cosa que es muy distinta.
Pero hablando del primer requisito, es un jaque mate para los que se consideran apóstoles hoy en día. Pablo sí cumplía todos estos requisitos. En el ministerio del apostolado, en los deberes apostólicos, había varios deberes, valga la redundancia. Por ejemplo, un deber era de predicar el Evangelio, según 1 Corintios 1:27. También otro deber era enseñar y orar, según Hechos 6:4. Otro requisito importante, como ya habíamos mencionado anteriormente, es que tenía que hacer milagros, según 2 Corintios 12:12. También otro deber del apostolado o del apóstol en el ministerio del apostolado fue de establecer a los demás líderes de la iglesia, según Hechos 14:23. También otro requisito, otro deber era el de escribir la palabra de Dios, como lo vemos aquí. Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Obviamente hubo, además de los 12 originales, y Matías, que reemplazó a Judas, según Hechos 1:26. Había otro, y ese otro era Pablo. Fue el único apóstol adicional que existió. El último de todos se menciona el mismo Pablo como un abortivo en 1 Corintios 15:8. Lo interesante de todo esto es que él no fue inferior a los demás que han sido llamados primeramente, sino que cumplió con todos los requisitos para tal oficio. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿El primer requisito cuál era? Ver a Cristo resucitado. ¿El segundo? Hacer milagros. ¿Pablo hizo milagros, sí o no? Sí. Cuando estaba predicando toda la noche, Eutico estaba en la ventana sentado, tuvo tanto sueño, se cayó y se murió. ¿Y qué hace Pablo? Lo resucita. ¿Y el tercer requisito? Pablo también cumplió ello. Entonces, nadie puede objetar el llamado de Pablo para el ministerio del apostolado. Las credenciales de Pablo no fueron en un entrenamiento académico ni en un liderazgo rabínico, considerando que él previamente tenía conocimiento rabínico. Las credenciales de Pablo fue hecho porque Cristo mismo lo había llamado por la voluntad de Dios. Pablo no escribía, no enseñaba por su propia voluntad, sino por la autoridad doble y plenamente unificada del Hijo del Padre. Al afirmar esta verdad, Pablo no se jactaba de sus méritos personales, ni se estaba elevando por encima de los demás creyentes, cosa que es muy interesante ver la humildad de Pablo. Teniendo esta autoridad de ser apóstol, jamás se sintió por encima de otro. Entonces, vemos una humildad tremenda en la vida de Pablo. El apóstol, específicamente en una parte de la carta a los de Filipenses, Pablo menciona todo lo que él había sido y todo lo que él había ganado intelectualmente. Pero él mismo decía que todo lo que ha conseguido, todo lo que ha sabido, ha sido basura. El apóstol recordaba muy bien que había sido blasfemo e injuriador. ¿Se acuerdan? Cuando él consiguió un documento de los religiosos de la época, este documento decía: Pablo se fue a los líderes y le decía a los líderes: ¿sabe qué? Yo quiero un documento que diga que a todo cristiano que yo encuentre lo metas preso. Hechos 8.
Y cuando se le dio ese documento tenía toda la autoridad. Porque a cualquiera que quería resistirse, le mostraba el documento. En su vida a Damasco, ese viaje, y mayor aún ese encuentro, ha sido uno de los viajes y de las experiencias que han marcado la vida de Pablo. Luego, antes de allí y luego de allí, se ha marcado un hito en la historia de la humanidad. Porque ese viaje y ese encuentro desencadenó en una vida de obediencia, en una vida de sacrificio, en una vida de humildad dirigida al Dios mismo, a Cristo mismo, a quien Él mismo había perseguido. Pablo recordaba muy bien su pasado, prácticamente en todas las cartas que él escribió, 13 en total. Era un violento perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia que él consentía la muerte de Esteban. La Biblia no menciona que Pablo haya arrojado una sola piedra, pero sí que estaba consintiendo la muerte de Esteban. Y la raíz de la palabra consentía es animar. Los animaba a los que estaban apedreando a Esteban. Tal es el caso que cuando Esteban muere, le traen la ropa a él en señal de un trofeo, por decirlo así. Segundo punto, los receptores de la carta. En primer punto vimos el autor y su llamado, mencionando Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esta carta iba dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esta carta va dirigida ¿a quiénes? A los santos y fieles. La palabra santo significa básicamente uno que ha sido separado por y para Dios. La palabra santo no tiene nada que ver con no pecar. Muchas veces escuchamos, más que todo en una jerga católica romana, un santo, aquella persona que no peca, por ejemplo. Y no es así. Sencillamente santo significa uno que ha sido separado por y para Dios. Está relacionada con la palabra santificado, que significa apartado, básicamente. Cuando el pecador confía en Cristo, escuche bien, cuando el pecador confía en Cristo como su Señor y Salvador, su posición está en Cristo. En Cristo. El creyente está en el mundo físicamente, pero no es del mundo espiritualmente hablando. En la famosa oración de Cristo en Juan 17, Él dice: no ruego por el mundo, sino ruego por ellos. Ellos están en el mundo, hablando de sus discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces, físicamente, aquel que está en Cristo puede o está en el mundo, pero espiritualmente el mundo no es suyo, ni viceversa. Warren Wiersbe, en su comentario a este punto, dice: al igual que un buzo, el creyente puede vivir en un ambiente extraño, pero posee un equipo especial, en este caso el Espíritu Santo que habita en él. Todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo, y es por medio de su poder que el creyente opera en el mundo. Todo creyente genuino, verdadero, auténtico, tiene al Espíritu Santo morando en él, viviendo en él. ¿Y cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo?
demostrando frutos dignos de arrepentimiento, demostrando frutos, como dice Pablo en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, por una parte, esta carta estaba dirigida a los santos y también a los fieles. La palabra fiel está caracterizada por un constante afecto o lealtad a alguien o a algo. Fiel lleva en sí el sentido de creyentes en Cristo Jesús. Estos creyentes no fueron salvos por haber vivido vidas fieles, sino por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, los receptores de la carta eran los santos y fieles que estaban en Cristo Jesús. Tenían una posición espiritual, independientemente la posición geográfica, física, que los de Éfeso tenían en ese entonces. En este mismo libro, el de Éfeso, Pablo mismo menciona la condición anterior a la conversión. Y en el capítulo 2, ahí rápidamente, ya nos habla de la condición en la cual cada santo y cada fiel se encontraba anteriormente. Y Él los dio vida juntamente con Cristo Jesús, en los cuales ustedes estaban muertos. Les recordaba Pablo a sus lectores originales. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y no solamente eso, que los de Éfeso, los santos y fieles, anteriormente pertenecían a las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo. Eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo menciona que un santo, un apartado por Dios y para Dios, y un fiel, tiene una posición privilegiada en este mundo. Y su posición es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso es que tenemos la seguridad de salvación, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede salir de sus manos. Nadie. Cristo nos preserva, nos conserva, queridos hermanos. Tercer punto, la bendición de los receptores. En el versículo 2 Pablo menciona gracia y paz a ustedes o a vosotros. Gracia y paz era un saludo común entre los cristianos en la iglesia primitiva. Charis es la palabra para gracia, en griego obviamente, y es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino han depositado su fe en su Hijo Jesucristo. Esta palabra gracia se encuentra 12 veces en esta carta. Y cuando tratamos de estudiar la Biblia, cuando queremos interpretar correctamente la Biblia, cuando nos enseñan, siempre nos van a decir, tienen que tener cuidado o tienen que poner mucho énfasis cuando palabras se repiten. Entonces, la palabra gracia está 12 veces en este libro, solamente. Saludar a un hermano o hermana en la fe de este modo es mucho más que desear su bienestar general. También es un reconocimiento de la gracia divina en la que nos mantenemos firmes y que nos ha hecho miembros mutuos del cuerpo de Cristo y de la familia divina de Dios. Es mediante la gracia.
es más que desear el bienestar general de mi hermano cuando lo saludo así, o cuando la iglesia primitiva se saludaba así, obviamente entre ellos. Las palabras gracia y misericordia se encuentran con frecuencia juntas en la Biblia y están estrechamente vinculadas una de otra. De hecho, la gracia y la misericordia operan en conjunto en la salvación del pecador. Sencillamente porque la gracia y la misericordia de Dios es la puerta que Dios abre para que un pecador vaya a Él. Es la gracia y la misericordia. Van de la mano la gracia y la misericordia. La gracia, escuche bien, es la fuente de la cual la paz es el desencadenante. Debido a que tenemos gracia de Dios, tenemos paz con Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, según el mismo autor en Filipenses 4:7. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo mismo, el mismo autor, tenemos paz para con Dios, decía, mediante Cristo Jesús. La paz es el equivalente del término hebreo shalom. ¿Han escuchado por ahí, ¿verdad? Algunos que se creen judíos saludándose así, ¿verdad? Shalom. No está mal, obviamente, si se lo usa bien dentro del entorno bíblico. En su connotación más importante significa prosperidad y plenitud espiritual. Entonces, Pablo, autor de la carta, estaba dirigida a los santos y fieles que estaban en Cristo, se encontraban en Éfeso, se encontraban en Cristo espiritualmente, pero en Éfeso geográfica y físicamente. El deseo de Pablo para ellos es como un saludo de parte del autor, del apóstol, decir gracia y paz. Gracia y paz a todos ustedes. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, la fuente de las bendiciones. Versículo 2 dice en primera parte, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, ¿y de quién más? Del Señor Jesucristo. Aquí hay la fuente doble de la bendición. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No se trata de fuentes de bendición separadas ni distintas, sino que son dos manifestaciones de la misma fuente, como lo indica el conector I. Toda palabra es importante, toda palabra es inspirada, y este conector I nos habla de que proceden de una misma fuente estas bendiciones. El mensaje de Pablo a lo largo de esta epístola es que los creyentes puedan entender y puedan experimentar con mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por su Padre Celestial y su Hijo, el Salvador de ellos, llamado Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplicamos estos versículos, este par de versículos, hoy, a la audiencia actual, a la iglesia de hoy? Y si vamos a ser más específicos, ¿cómo aplicamos esto para nuestra iglesia?
¿Cómo podemos aplicar esto para mi vida hoy en día? Porque a simple vista parece un saludo normal, pero detrás de ello hay mucho por escarbar. Número 1, reconocimiento de nuestra identidad en Cristo. La Biblia dice que aquí que somos santos. A pesar de nuestros errores y debilidades, Dios nos considera santos, no escuche bien, por nuestros méritos, no por nuestras obras, no porque me porto bien, no. Nos considera santos por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos considera santos. El veredicto es que somos santificados por la fe en Cristo Jesús. Y esta verdad nos debe motivar a vivir vidas santas y agradables a Dios. Recuerde, hermano, que no es aquí el tema. No es aquí. Si es bueno que usted escuche, venga, participe, cante, ofrende y todo lo demás, es bueno, sí, es bueno. Pero la cosa es cuando usted pone ya ambos pies allá afuera. Cuando nadie de los que estamos aquí lo ve. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Entonces, queridos hermanos, hay que autoanalizarnos, autoevaluarnos y hacernos la pregunta: ¿lo que yo estoy haciendo agrada y glorifica a Dios? ¿Está agradando al Señor la vida que estoy viviendo? La Biblia también menciona que somos fieles, teniendo una posición en Cristo. La fe es un regalo de Dios y es una marca distintiva de todos los cristianos. Debemos cultivar nuestra fe y confiar en Dios en todas las circunstancias, porque lo interesante de todo esto es que Dios crea y usa las circunstancias para que la gloria y la honra se la lleve Él. Él está en control absoluto de toda circunstancia en el mundo, en nuestras vidas, en la iglesia, en todo. Él es soberano en todo terreno, en todo ámbito. Número 2, me refiero a aplicaciones. Tenemos que tener una vida de agradecimiento por la gracia y por la paz. Agradecer por la gracia y por la paz. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Nos recuerda que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la misericordia de Dios. Y obviamente la paz que Dios nos ofrece sobrepasa todo entendimiento. La paz es también un fruto del Espíritu Santo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, con tranquilidad, sabiendo que Dios está en control absoluto de cada situación. Y por más de que nos afanemos, nos quebrantemos, nos preocupemos, Dios termina haciendo en su voluntad para gloria y honra suya. El último punto de la aplicación: conexión con la comunidad de creyentes. La unidad en Cristo es muy importante. Los cristianos somos parte de un cuerpo espiritual llamada iglesia. Llamada iglesia. Escuche bien, querido hermano, lo que le voy a decir, porque voy a repetir mucho a lo largo de las enseñanzas esto que le voy a decir. Debemos cultivar relaciones auténticas con otros hermanos y mayormente apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios.
La iglesia, como un cuerpo de Cristo, no puede estar con cada miembro haciendo lo que le plazca, haciendo lo que mejor le parece. No se puede. Tenemos una cabeza, y aquella cabeza ha determinado cómo debe de funcionar su iglesia. No es con el pastor, no, el pastor solamente está transmitiendo lo que ya se había dicho. No es con el pastor. El cuerpo tiene una cabeza, el cual es Cristo Jesús. Él ha determinado cómo debe de ser su iglesia, y su iglesia tiene que estar unida siendo un cuerpo. Cuando, voy a poner un ejemplo quizás jocoso, cuando de repente usted va caminando por la calle y se le entra algo al ojo, ¿y cuál es la primera reacción? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Hace así, verdad? ¿Sí o no? El ojo fue perjudicado, pero ¿quién entró en acción para ayudar al ojo? La mano. Y ese mismo ejemplo podemos trasladarlo al énfasis espiritual. Cuando un miembro está atravesando momentos duros, es el otro miembro o los otros miembros que tienen que entrar en acción para socorro, auxilio de ese miembro. ¿Me dejo entender, hermanos? Amén. Para terminar, en resumen, Efesios 1 y 2 nos recuerda nuestra identidad en Cristo, el regalo de la gracia y la paz, y nuestra conexión con la comunidad de creyentes. Al aplicar estas verdades en nuestra vida diaria, podemos experimentar una vida más plena y significativa. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar, concluir esta parte. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adentrarnos a tu palabra. Mi Dios, somos conscientes de que hoy hemos aprendido algo más. Y quizás nuestro entendimiento ya sea amplio, profundo, estrecho, complejo. Pero también, Señor, reconocemos que a mayor conocimiento de tu palabra, mayor demanda nos darás a nosotros. A medida que vayamos conociendo tu palabra, sí es un privilegio, pero también es una responsabilidad de aplicar lo que sabemos, lo que entendemos y lo que vamos conociendo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir lo que realmente conocemos y sabemos. Pido una bendición especial para tu iglesia, Señor. Sigue obrando en ella, sigue trabajando en ella. Mi Dios, te pedimos oídos sensibles a nosotros los líderes para poder nosotros escuchar lo que tú tienes para esta congregación tuya, Señor. Bendice a los hermanos, cuida de cada uno de ellos. Y mi Dios, te pido que todo lo que nosotros hagamos tenga el único propósito de honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, en esta vamos a orar por las ofrendas. Desde luego vamos a tener un tiempo de rendición de cuentas y unos anuncios importantes igual. Oremos.